Estás viendo Entre Periodistas. Estamos ante una dama del periodismo que busca en la historia las respuestas de los hechos para entender lo que está pasando en el presente. Ahora dedicada a la literatura, escritora de novelas, mujer que está viviendo la tercera edad, hoy viene a contarnos su historia, una mujer al lado de un periodista por más de 20 años, 30. con mucha experiencia. Ella es Cornelia Margarita. Bienvenida, Cornelia. Muchas gracias, Wendy. A nuestro programa Entre Periodistas, que siempre está aquí dispuesto a escucharla porque tiene muchas cosas interesantes que decirnos. Muchas gracias. Cornelia Margarita Torres, hace un tiempo la vimos, la recordamos en el programa Somos Así y Así Somos, donde escarbaba la historia y nos acostumbró a darnos esa información que no teníamos a la mano. De repente todo se termina y la gente se pregunta, ¿dónde está Cornelia? ¿Dónde está Somos Así, Así Somos? Ya la marcó Cornelia. ¿Cuál fue la experiencia? Bueno, ¿Y por qué se retiró esto? Bueno, en primer lugar, yo duré 15 años en la televisión y el tipo de televisión que yo hacía requería muchísimos recursos, muchísimos esfuerzos, porque eran unos programas súper elaborados. Realmente fue, yo después que lo pienso, yo, bueno, pero yo sí tuve fuerza que aguanté 15 años este fuerte. Bueno. Pero valió la pena, Cornelia. Bueno, déjame, a eso voy. El programa tiene ya 20 años que salió del aire. O sea, yo salí del aire en el 2002. Lo hice de manera voluntaria porque me cansé. Pero es decir, que hay una generación de dominicanos, los jóvenes de 20 años para abajo, no conocen la historia de mi programa ni me conocen a mí como productora de televisión. Pero los resultados están ahí en unos archivos, ¿no? Sí, bueno, esa es otra historia. Yo me maravillo de que las personas que sí conocieron mi programa siempre se refieren a él como una cosa increíble. Bueno, tuvo la particularidad que yo comencé cuando la mayoría de los protagonistas de los hechos históricos estaban vivos. La mayoría sí. ya fallecieron. Entonces, eso permitió rescatar un montón de datos que hoy en día son de uso común. La gente sabe muchísimo. Son como una biblioteca, ¿verdad? No, bueno, la información que yo transmití con los testimonios de los propios protagonistas se hizo de dominio público. Entonces ya las historias se cuentan como comenzó a salir en mi programa, lo cual yo me alegro muchísimo. O sea, que a partir de ahí se construyó, digamos, que una parte de la historia gráfica. No solamente gráfica, también narrada. O sea, la historia verdadera con los protagonistas se narraron episodios que no se conocían previos a ello. Inclusive, la mayoría de esas personas, aun cuando la habían contactado para que hablaran, nunca quisieron. Pero gracias a Dios, yo siempre tuve un respeto, siempre que era muy cuidadosa con el manejo de los datos, con las ediciones, entonces siempre aceptaban. Bueno, déjame decirte que los últimos años, yo lo que vivía era desesperada, porque ya yo no tenía ni que buscar los temas me buscaban a mí. Es decir, ya yo era demasiado cansada, pero que sí valió la pena, por lo que yo te digo, que hace 20 años que salió del aire mi programa, y la gente lo menciona como si hubiera sido ayer que salió del aire. Se ha quedado para siempre. Cornelia, ¿se llegaron a hacer algunas escenografías en el programa? O sea, un montaje donde pudiera mostrar bien la historia. Sí, o sea, mira, eran testimonios. Yo hice, antes de comenzar el programa, yo había hecho una recopilación enorme de imágenes de la época que yo narraba, fuera de la Revolución, fuera de la era de Trujillo. Antes de comenzar el programa, yo hice ese trabajo previo, porque también es bueno recordar que antes de que yo comenzara Somos Así, Así Somos, yo tenía las cápsulas culturales nosotros, sí. Que en esas cápsulas yo comencé a escarbar y rescaté muchísimas cosas que tampoco se conocían. Era una cápsula como de 1 minuto, que comenzaron en Raintel. Bueno, cuando me fui para Colovisión ya yo no seguí con las cápsulas, solamente me quedé con el programa, porque es que todas esas cosas implicaban un esfuerzo enorme de investigación, de recopilación de imágenes, de sonidos, porque no era solamente gente hablando, salían los sonidos, efectos de sonido. Bueno, eso me hizo
Era una cosa súper laboriosa. Que fue Además, uno de los primeros programas que trabajaba así la escenografía, donde la gente podía sentir lo que se estaba sí, exactamente. hablando. O sea, hoy en día aquí Un no lo programa hace. viviente Sí, prácticamente. sí. O sea, era una cuestión como al estilo Discovery. Realmente, unas producciones que implicaban unos gastos enormes porque yo tenía que desplazar muchísimos equipos, muchísimas luces. Bueno, Pero que sirvió para armar una biblioteca, ¿verdad? bueno, a esto voy. Mira, de resulta archivos. que cuando realmente mi programa llegó a tener el archivo fílmico y testimonial más grande del país. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo me iba a retirar, yo tenía una habitación entera llena de casetes con la historia dominicana montada entera. Porque era el tiempo análogo eso. Sí, el tiempo análogo. Entonces, como ya yo no iba a seguir en la televisión, y la verdad que también me molestaba muchísimo, porque a mí yo era el banco de imágenes de todo el mundo. Busca. Y ya que yo no estoy en esto, no quería tener el archivo porque no iba a tener paz. Entonces, yo lo vendí. Entonces me lo compró el Canal 27 que pertenecía a Baninter. ¿Qué resulta? Se hizo una inversión enorme porque en aquel entonces la tecnología, el non plus ultra en análogo era Betacam. Entonces todos estos archivos, considerando la importancia de las imágenes y de los testimonios, se pasaron a cassette Betacam nuevos. Era una cosa bellísima la presentación del archivo. Sí, Cuando sí. yo lo entregué como a la semana o al mes, algo así, lo intervino el gobierno, el canal. Caramba. Entonces la gente que llegaron lo que hicieron fue borrar el archivo. Caramba, entonces se ha perdido gran parte de esa historia. Se perdió todo, porque entonces, aunque yo vendí copia de la mayoría de las series, fueron muchísimas. Emma, yo monté la historia dominicana desde los bolos coludos, es decir, el siglo XX completo. Yo solamente no llegué a trabajar a Balaguer porque estaba vivo y a Bosch, o sea, como individuo, pero los acontecimientos sí. De la historia, o sea, está recopilada ahí en Yo la escena. recopilé completa. Lamentablemente, los VHS de muy mala calidad, muchísimo se perdieron. Es decir, que yo vivo implorando a la gente de los que me compraron, porque algunos lo han pasado a digital, pero no he conseguido a nadie que lo tenga, porque tengo mucho deseo de Claro, recuperarlo. ojalá que aparezca toda esa historia, que es una fuente para seguirla trabajando, porque eso no Sí. va a pasar nunca. Sí, bueno, yo no solamente trabajé la historia, yo trabajé mucho el folclore. Yo La anduve en la cultura. República Dominicana entera, provincia por provincia, buscando las tradiciones culturales, los sitios geográficos más bonitos. Bueno, era una cosa valiosísima. Ese tipo de periodismo, Cornelia, casi ya no se está aplicando, porque el mundo como que va girando hacia otro horizonte. Sí, ¿Qué opina bueno, usted de hoy eso? en día todo el mundo es productor de televisión y todo el mundo es periodista. Pero es entretenimiento, chercha, diversión. Sí, eso es. Entonces, otra cosa, que aquí no solamente la televisión cultural, todo lo que tiene que ver con cultura es lo último de lo último. O sea, no tiene el apoyo que merece. Miren, en otra parte del mundo, que mucha gente me lo decían, pero a usted no la sustenta una institución del Estado, porque inclusive el Ministerio de Educación debería ocuparse. Yo nunca tuve ningún anuncio de gobierno. En todos los años que yo tuve ese programa, nunca tuve anuncio del gobierno. Es una lástima que no tuviera el apoyo, porque era muy Nunca buena producción. inclusive lo ideal hubiese sido que el archivo me lo comprara, porque yo no solo iba a El dar en una Estado. institución del Estado, pero yo no lo gestioné, porque después salió un brete de que el Estado me dio un dinero, porque también eso Es una pasa. complicación. Porque de la verdad es que muchas veces las denuncias que se hacen son ciertas, pero otras también son muy buenas calumnias. Sí, sí, que la gente inventa mucho. Bueno, pero de todas maneras fue una buena obra, está el archivo ahí, está la memoria de la gente que lo vivió y algo ha quedado. Sí, De sí, todas muchísimos maneras, hechos, sí, muchísimos hechos que hoy se cuentan normales, se destaparon partir en de mi ahí. programa. Ok, pero ahora vemos a Cornelia Margarita ya superada esa etapa en una nueva era de la literatura, incursionando en la novela, que es un elemento riquísimo. Cuéntanos un poco de esa experiencia. Bueno, ¿Qué la motiva a escribir Mira, novelas? a mí me pasaron dos cosas, que fue con la lectura de dos libros. Siendo yo muy joven,
un profesor que nosotros teníamos nos dijo un día, el que lee el Quijote, si lo lee joven, se muere de la risa. Si lo lee viejo, no deja de llorar. Ay, Entonces Dios a mí mío. eso me trabajó. En mi casa había un Quijote de la versión más antigua, dando, pasando para aquí y para allá, todos los trabajos del mundo y nadie lo leía. Y a mí me despertó una curiosidad, que si uno lo lee joven se va a morir de la risa y si lo lee viejo va a llorar. Entonces me dispuse, yo voy a leer el Quijote. Yo voy a ver qué. Bueno, pero déjame decirte que leer ese Quijote, la versión gorda, con todas las palabras originales, era que cada palabra era buscando el diccionario. Ay, ay, Y, ay. Sí, porque es un lenguaje muy rebuscado. Entonces, cuando yo iba por la mitad, yo me di cuenta que ya no tenía que usar tanto el diccionario. Entonces ya yo sí comencé a reírme y a llorar, porque yo hacía las dos cosas. Ya entendía. Porque la dificultad con el Quijote es el vocabulario, ¿tú me entiendes? Que es un español que nosotros no lo manejamos, los caribeños no manejamos ese español. Bueno, yo me sentí cuando yo acabé de leer ese libro poderosa, o sea, como que yo había me hubiera ganado una medalla de oro en las Olimpiadas porque logré. Se sintió graduada, diríamos. Sí, entonces inclusive en un programa de radio, yo tuve una pequeña sesioncita hablando del Quijote, contando pequeños pedazos. Aquí nunca la cultura le interesaba a nadie. No. A mí esa fue mi obra preferida en el bachillerato. Bueno, el caso es que yo me quedé maravillada de lo que se podía producir narrando cosas, pero el remate vino con García Márquez. Cuando yo leí 100 años de soledad, también siendo muy joven, yo dije, no, yo tengo que escribir una novela, porque es que yo gozaba tanto, y cuando yo terminé de leer 100 años de soledad, yo tendría como 17 años, yo dije, no, yo no me muero sin escribir una novela. Pero quiere decir que es muy motivador leer libros, ¿no? Sí, es sumamente, mira, leer libros, tú viajas, tú viajas, aprendes la ortografía, aprendes a coordinar las ideas. Es una cosa maravillosa. A expresarte y emocionarte, porque en el libro cuando tú estás leyendo, estás solo en tu intimidad y no tienes ninguna limitación. Sí. Entonces puedes emocionarte. Exacto. Bueno, una de las cosas mías es yo imaginarme, cuando yo estoy escribiendo, imaginándome la reacción que yo produciré en el lector, que siempre tengo el deseo de que paralelamente él vaya escribiendo su propia novela en base a lo que yo cuento. Lo mismo bueno, pero yo desde muy joven, como a los 11 años, la novela que yo tengo pendiente de poner en circulación, que sería la segunda en publicar, pero fue la primera en escribir, en esa tenía, yo se lo saqué después, unos pedazos que yo escribí a los 11 años y que lo tenía guardado. Pero es una obra interesantísima. Sí, bueno, el caso es que eso me motivó. Resulta que como yo me juré que yo no me podía morir sin haber escrito una novela, entonces cuando llegó la menopausia, con aquellas cosas, lo más lejos que yo tenía que yo iba a escribir, digo yo, no, pero yo me puedo morir porque ya yo me estoy poniendo vieja, yo tengo que ponerme a escribir una novela, pero no sabía cómo. Entonces me inscribí en un taller online de literatura y duré un par de años con un grupo maravilloso de muchísimos amigos de México, argentinos, colombianos, gente brillante. Duré como 2 años y ahí con una amiga, con una chilena que se hizo muy amiga mía, Carmen Galero se llamaba, no sé si está viva porque hace muchos años que no me comunico con ella. Bueno, pues con Carmen Galero yo comencé la primera parte, pero llevo 20 años trabajando esa novela. Es decir, que esa novela ha pasado, bueno, esa novela Alfaguara me aprobó, la iba a publicar la editorial española que estaba aquí en República Dominicana. Lo que pasó fue que ellos me hicieron unas observaciones. Y cuando me llegaron las observaciones que me hicieron, ya mi marido estaba súper grave. Yo no tenía cabeza para poner. Completar. No pude. Entonces, después que yo enviudé, me fui para Canadá. Cuando vine de Canadá, ya Alfaguara se había ido de la República Dominicana. Entonces la novela no se publicó. Pero yo sí. Está en proceso. No, ya yo las arreglé. O sea, según las observaciones, ya yo las apliqué.
Lo único que estoy esperando es que pase un poco la pandemia para poder hacer un lanzamiento con un evento presencial, Sí. porque no es lo mismo hacer un evento presencial que online, porque Claro. Cornelia, usted ya escribió una novela sí, llamada la de Balaguer. El niño que no tuvo un tambor, Sí. que ha tenido una gran aceptación Sí, en sí. este país. Sí. En la experiencia de esa novela, ¿es cierto lo que se dice que la edad madura es la mejor para escribir? ¿Realmente se tiene más conciencia y más aplomo de lo que se hace? Bueno, no te sé decir porque realmente yo he aprendido que cada ser humano realmente es un mundo, Wendy. O sea, que es muy difícil decir que, o sea, es muy difícil porque es que los seres humanos no son como copia, carbón, cada uno puede aparecer. Inclusive yo me recuerdo que en ese taller de literatura que yo participaba, había una de 12 años una Bien. argentina que nos daba clase a nosotros redactando. Por eso yo te digo que No hay edad no para hay eso. edad. Ahora, desde luego, cuando uno es maduro, porque es que tú tienes que poner a pensar y hablar personajes de diferentes edades. Entonces, cuando ya tú eres maduro, ya tú sabes cómo habla un niño, cómo habla un adolescente, Tiene cómo un habla un poco más hombre, de una mujer, dominio. sí. Y muchos escritores, Cornelia, han alcanzado la fama ya en una edad adulta, inclusive hasta de 80 años y Sí, sí, 70. Eso es muy común. sí, eso es muy común, que se dediquen a escribir después de cierta edad. Sí, Cornelia, hablando de la edad, de la tercera edad, usted está en este momento en la tercera edad y no es una abuela común de esas que andan jugueteando con los nietos, aunque no deja de hacerlo, pero es una mujer que está enfocada en su profesión, está enfocada en un nuevo objetivo, en la literatura, en la vida. ¿Qué hace una mujer de la tercera edad así profesional y con tantas ideas Bueno, como usted? yo te digo a ti que he descubierto que la tercera edad es la mejor etapa de la vida. O sea, primero yo descubrí que no se necesita mucho para ser feliz y estar tranquilo. Me he dado cuenta que mientras menos cosas tengo, me siento más liviana. Entonces también eso va mucho con el carácter de uno. Yo soy una persona que estoy terminando una cosa y ya tengo el proyecto. Por ejemplo, yo estoy esperando que pase la pandemia para poner a circular una novela, pero ya yo estoy trabajando la otra. Sí, Es decir, súper productiva. sí, o sea, ese es mi temperamento. Y su experiencia, Cornelia, ya para finalizar esta entrevista, al lado de este ícono del periodismo dominicano como fue Radamés Gómez Pepín, director del periódico El Nacional, que todo el mundo recuerda porque estuvo con diferentes épocas de la historia, enfrentado con el gobierno, ayudando a la comunidad. La experiencia como esposa de un periodista con tanta influencia en el país, ¿cuál fue? Bueno, como yo tuve mucho tiempo, antes de casarme con Radamés, yo había estado en el estrellato de periodismo también, o sea que para mí eso fue muy normal. La cosa cambió cuando yo enviudé, que murió, o sea, fue un cambio, yo diría casi traumático, porque realmente a No mí estaba preparada. bueno, uno se va preparando porque él no murió de una vez, él tuvo una enfermedad, se deterioró mucho en 2 años, es decir, que en 2 años Sí. tú vas aceptando la realidad, pero realmente la viudez para mí fue muy difícil. Al principio ya yo me siento bien, ¿tú me entiendes? Ya me siento como que que contenta con mi vida, ya no me siento tan sola, pero al principio, yo diría que los 2 primeros años, yo me sentía como si estuviera amputada, como que me hubieran cortado un brazo, no sé, algo así. Pero realmente hoy en día ya lo superé, gracias a Dios. Qué bueno, bueno señores, ustedes han escuchado ya la historia de Cornelia Margarita Torres, periodista, investigadora, escudriñadora de la historia, literatura también, y una persona sobre todo muy humana y muy sincera y realista, que ve las cosas tal como son, no las dibuja y siempre ha estado con nosotros. Esperemos que en otro momento podamos tenerla aquí comentando sobre su segunda obra, que esperemos que sea muy importante porque hace mucho tiempo ya que le está preparando. La semana que viene seguimos con mucho más aquí en Entre Periodistas.